Dios bendiga a usted también que se ha hecho presente en esta oportunidad a la reunión de los santos. Aleluya. Bendito sea Dios. Un día no podremos congregarnos. Y un día muchos dirán, ¿cómo quisiera congregarme? Mentira. Cuando pudieron no lo quisieron hacer. Es pura mentira. Así que aprovechemos ahorita. Viene un día donde no vamos a poder congregarnos. Así que Dios nos ayude. Sí, hoy que se puede. Acompáñenme por favor a la carta de Santiago o de Jacob. Tío de San Jacob, Santiago. Santiago capítulo 1. Una bendición muy grande que Dios nos permite reunirnos. Aleluya. Santiago capítulo 1. Vamos a seguir hablando acerca de la ley oral o la ley escrita. Y bajo esos términos hay unos conceptos que el apóstol Pablo manejaba y también utilizaba en lo que es en sus cartas, pero principalmente en Gálatas. ¿Sí? Y anteriormente vimos dos términos que Pablo utilizó y vamos a ver el tercer término también que aparece en lo que es en las escrituras mismas, como en algunos pasajes también. Santiago capítulo 1, ayúdele a su hermano, por favor, a su hermana. ¿Sí? ¿Lo tiene? Bendito sea nuestro Dios. Santiago capítulo 1, verso 22 en adelante. 1:22 en adelante de Santiago. ¿Lo tiene? Amén. Hey, good to see you, bro. A pleasure to see. Ok, dice así. 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, se va y luego olvida cómo era. Pero ¿a qué se refiere con hacedores de la palabra? Aquí dice el 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bendito o bienaventurado en lo que hace. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el eterno creador de los cielos y de la tierra, que nos ha dado su gracia, su amor, su bondad, su salvación tan bella, su intervención maravillosa a través de su Hijo amado. Eterno, soberano, Rey de gloria, nos presentamos delante de su presencia, no por nuestras obras o por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesucristo, su Hijo, Jesús de Nazaret, el Mesías prometido. Rogamos que perdone nuestras faltas, nuestros pecados y todo aquello con lo cual le ofendemos directa o indirectamente. Eterno Dios, perdónenos. Nos rogamos su bondad y su misericordia, su ayuda y su intervención divina, su favor maravilloso. Padre amado, gracias por todo lo bueno que ustedes siempre ha sido y siempre será. Padre, en el nombre de Jesús, bendiga su iglesia, bendiga su obra, bendiga a cada uno de los que están presentes, cada familia representada. Y toda obra de las tinieblas sea reprendida en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, glorifíquese. Tenga misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tres términos que es necesario observarlos a la luz de las Escrituras. Hay dos términos que son netamente negativos. Y el primero de ellos que vimos anteriormente o hace algunos días atrás, que tiene que ver con el término obra de la ley. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Pero qué significa obra de la ley? Observe, este término no se encuentra en la ley divina misma o en la ley escrita, sino que al contrario, obra de la ley principalmente, oiga bien, tiene que ver con lo que es la ley oral o con los mandamientos o preceptos o estatutos que los judíos o los fariseos o los religiosos de aquel entonces habían creado. ¿De dónde salieron esa ley oral? Esa ley oral salió principalmente
tomando los 613 mandamientos divinos de Dios, dados por medio de Moisés. Sí, hay 10 mandamientos, pero de esos 10 mandamientos Jesús dijo, oigan, dependen toda la ley y los profetas. Así dijo Jesús en Mateo 22:40 claramente. De esos dos mandamientos, de esos 10 mandamientos, depende toda la ley y los profetas. ¿Y cuáles son esos otros mandamientos? Tiene que ver con el carácter santo y moral de nuestro Dios y con el carácter social, sí, en cuanto a la relación entre unos con otros. Sí, esa ley de esos 10 mandamientos divinos, escritos, de esos 613 prácticamente, los judaizantes que vinieron de Babilonia, principalmente fueron los que agarraron esos 613 mandamientos y convirtieron de esos 613 en 6,000 mandamientos, en donde eliminaron la ley divina y se quedaron con la ley oral, que son las costumbres y tradiciones de ellos. Y esa fue a la que le dieron más valor 200 años antes de Cristo aproximadamente, y durante todo el Nuevo Testamento, que fue lo que influenció o quiso influenciar a todos aquellos que habían conocido el mensaje del Evangelio, del reino y de la persona misma de nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente es con lo que Jesús batalla y con lo que Pablo también batalla, con eliminar o destruir esa ley oral, que son costumbres y tradiciones y mandamientos de hombres, dogmas. ¿Con qué los combatió Jesús? ¿O con qué Jesús los destruyó? Con la ley escrita misma, enseñándola correctamente, predicándola correctamente, modelándola correctamente, sí, e interpretándola correctamente. Eso es lo que hizo Jesús de Nazaret con la palabra o la ley escrita sabia y correctamente. Pues a eso se refiere lo que es a las obras de la ley. Tiene todo y mucho que ver precisamente con las ordenanzas de mandamientos de hombres. Sí, obras de la ley. Sí, pero para tener una idea más exacta en cuanto a las obras de la ley, oiga bien, las obras de la ley tienen que ver con la actitud equivocada que lleva a un estilo de vida precisamente equivocado, y a eso es lo que se le llama obras de la ley. No tiene nada que ver precisamente con los mandamientos o la ley escrita, sino con todas esas enseñanzas de estos hombres que habían creado. Esas mismas obras de la ley los llevaba a muchos, oiga bien, a un estilo de vida o a una actitud orgullosa, vanagloriosa y personal, que muchos de ellos creían que por lo que hacían eran y se sentían más sobre los demás. ¿Que acaso no es lo mismo que muchas veces ocurre en nosotros cuando ayunamos más que los demás, vigilamos más que los demás, nos congregamos más que los demás, oramos más que los demás, leemos la escritura más que los demás y decimos, esto no saben nada, esto no se congrega, yo sí me congrego todos los días, y a este que ni se congrega solo viene por su privilegio, imagínate, y decimos cosas a veces humillantes y son estilos de vida tan arrogantes. ¿Me estoy dando a entender? Es igual a como a estar obrando bajo mandamientos propios o de hombres. Es lo mismo que estos judaizantes hacían. Obraban de acuerdo a los mandamientos de hombres, mas no a los mandamientos divinos. Al no entender esos términos o esos conceptos, es que muchos predicadores y muchos diccionarios o muchas Biblias de estudio han malinterpretado a las obras de la ley como, oiga bien, como que si se refiriera a la ley divina, cuando no se refiere a la ley divina, sino a mandamientos de hombres. A dogma, dice Efesios principalmente 2:15. Eso tenía que ver con las obras de la ley. Es un término negativo tremendamente. Pero hay otro término que también utiliza Pablo y es bajo la ley. Porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y Jesús vino y nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ese término lo utiliza Pablo en Gálatas. Pero ¿a qué se refería ese término Pablo? ¿A qué se refería? ¿Será que se refería a estar bajo los mandamientos divinos?
o estar bajo mandamiento de hombres. Pues principalmente cuando se refiere al término o al segundo término negativo, que es bajo la ley, se refiere al sistema asfixiante que había sido impuesto por medio de ordenanzas rabínicas en Israel, principalmente por todos los religiosos o todos aquellos que eran, oigan bien, los mayores intérpretes de la ley y habían influenciado mucho a través de sus escuelas. Habían varias escuelas rabínicas, pero principalmente habían dos con mayor fuerza. ¿Se acuerdan? La escuela de Shammai y la escuela de Hillel. Shammai era un tipo ortodoxo que decía, no, es que las cosas se hacen así y punto. Aquí mando yo. Así era Shammai. Pero Hillel era un término más misericordioso. Dice, no, tranquilo. Las cosas hay que buscarle la solución y buscar la forma de ayudarle a los demás. Hillel era la contraparte de Shammai. ¿Y dónde está todo eso? Ahí están en los detalles que aparecen en la Mishnah, en el Talmud babilónico, como en el Talmud de Jerusalén. Ahí hay detalles de esos dos personajes y hay una antología prácticamente de lo que es la historia de ellos y detalla bastante acerca de ellos, claramente. Están esos libros. Alguien los quiere, se los podemos proporcionar para que conozca el contexto que hay alrededor de la Biblia y que era lo que influenciaba mucho a los religiosos del tiempo de Jesús. Sí, y cuando Pablo está utilizando el término bajo la ley, está utilizando prácticamente, oiga bien, se está refiriendo a ese sistema asfixiante que se había impuesto por medio de estas ordenanzas rabínicas e impulsadas por estas escuelas. Ya dijimos, Shammai y Hillel. Hillel fue el abuelo del maestro de la ley llamado Gamaliel, y Gamaliel fue el instructor de nuestro querido y amado Pablo. Saulo en hebreo y Pablos o Paulos de latín, lo que es al español. No se le cambió el nombre, simplemente son nombres que se dan de acuerdo al idioma o con el tipo de gente o de pueblo con el cual está tratando el apóstol, el escritor como tal. ¿Me explico? Sí, digo esto por una teología de la suplantación que allí no cabe y no está y no entra dentro de lo que es de estos personajes. Observen. Entonces, cuando hablamos de la ley nos referimos a eso. Ese sistema asfixiante que había sido impuesto por medio de ordenanzas rabínicas en Israel, principalmente por estos maestros de la ley, Shammai y Hillel, que en vez de enseñar las escrituras, habían enseñado sus mandamientos de hombre. Pero hoy vamos a ver el tercer término. El tercer término que tiene que ver con hacedores de la ley. ¿Escuchó? Ese es un término positivo. Agradable, por cierto. ¿Por qué? ¿A qué se refiere con hacedores de la ley? ¿Sí? ¿O qué cosa es el yugo de la ley? Porque hacedores de la ley es lo mismo que decir llevar el yugo de la ley. Pero la pregunta es, ¿qué cosa es el yugo? El yugo principalmente, oye, representa la ley, la Torah escrita, las instrucciones divinas de Dios para con su pueblo, que no eran para salvar a su pueblo, mas sí eran para preservarle la vida. ¿Me estoy explicando? Y esas mismas instrucciones de vida son las mismas instrucciones que Pablo enseñó, que la iglesia del primer siglo enseñó, la iglesia del primer siglo, no la iglesia no la iglesia principalmente griega ni romana, sino a la iglesia bíblica del primer siglo. A esa iglesia me refiero. Esa iglesia enseñó Torah, esa iglesia enseñó instrucciones divinas, esa iglesia practicó las instrucciones divinas y tanto la iglesia del primer siglo como Pablo las vivió, las enseñó y las predicó. Para muestra un botón, Pablo dijo a los jóvenes, obedeced a vuestros padres porque es el que dijo, porque es el primer mandamiento. ¿De dónde sacó ese mandamiento el apóstol Pablo? Algo tan sencillo le estoy poniendo como ejemplo. ¿De dónde lo sacó? De la ley escrita. Claramente, ¿no está? Levítico. Está en Levítico y está en Éxodo y están en otros libros de la ley mismo que enseñan los mandamientos que tienen que ver con mandamientos escritos de parte de Dios para aquellos que por gracia hemos sido salvos ahora.
nos pueda preservar la vida y estar dentro de ese cerco de obediencia. ¿Me explico? Entonces, cuando nos referimos a las obras del hacedores de la ley, al hacedores de la ley o al yugo de la ley, que es lo mismo, nos referimos prácticamente a lo que es, que representa acá el yugo, en lo que es a la ley escrita. Que oiga bien, y ese yugo de la ley representa también el compromiso con Dios, representa el compromiso con su palabra, ¿sí? El compromiso con esas instrucciones de vida. Y a eso es lo que Jesús llama a aquellos a los cuales les presentó el mensaje en Mateo capítulo 11, verso 28. Acompáñenme, por favor. Mateo 11, verso 28, 29 y 30. ¿Qué dijo Jesús en esos pasajes? Acompáñenme, por favor. Mateo 11, 28, 29 y 30. Dice así la escritura. Mire, Mateo en su capítulo 11, 28, 29 y 30. Reina Valera 1960 dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré, dice, descansar. 28, 29. Jesús dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. 30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿A qué se refería Jesús cuando dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados? ¿Y a qué se refería Jesús cuando dice: llevad mi yugo? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿A qué se refería? Bueno, para ello observemos dos versiones o traducciones de Biblia que a mí me encantan mucho. Por ejemplo, el Código Real. A algunos no les gusta utilizar el Código Real. Bueno, cada quien, ¿verdad?, puede usar la versión que más le guste. Pero observe, el Código Real dice así: venid a mí en pos de mí todos los que estáis agotados tratando de guardar todas las reglas que los hombres os han puesto sobre vuestros hombros para merecer el reino de los cielos. Entonces cuando dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, se refería a ese sistema asfixiante que los religiosos imponían sobre todos aquellos que querían conocer acerca del Dios de Israel. ¿Para qué se los imponían? Para que se decepcionaran en el camino y dijeran: no, mejor ya no sigo porque demasiado hay que cumplir y nadie puede cumplir eso. Y era cierto, nadie podía cumplir esos 6,000 mandamientos de hombres principalmente. ¿Me estoy dando a entender, amados? Entonces claramente se está refiriendo a ese sistema asfixiante de reglas de hombres. Pero sigue diciendo el Código Real, verso 29, Jesús dice: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. 30. Porque mis mandamientos, o mi mandamiento es fácil y mi carga es liviana, para que podáis con ella. Entonces, cuando habla de yugo, Jesús acá se está refiriendo a la ley escrita. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? No al sistema levítico, que quede claro, sino al sistema que tiene que ver con el carácter santo y moral de Dios y con el carácter, oiga bien, social, que tiene que ver con el trato entre unos con otros. Por ejemplo, si yo amo a Dios, dice Jesús, dijo: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Primer gran mandamiento. Si yo amo a Dios, yo me tengo que congregar. Dios bendiga a los que se congregan, ¿verdad? Y Dios le ayuda a los que no se congregan también, y no les gusta, ¿verdad? Y pudiéndolo hacer, no quieren que Dios les ayude también. Ojalá algún día se conviertan, ¿verdad? Si yo amo a Dios, no solo voy a guardarme para congregarme, sino no voy a hacer ídolos, no voy a deshonrar el nombre del Señor y no voy a, oiga bien, poner en vano el nombre del Señor. Y si amo a Dios, voy a amar a mi prójimo como a mí mismo. ¿Estamos claros? ¿Y qué significa amar a mi prójimo? Amar a mi prójimo como a mí mismo significa que yo no le voy a robar.
Amar a mi prójimo significa que yo no me lo voy a comer con chambre, con crítica, ni con falsas calumnias. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Amar a mi prójimo significa que no le voy a codiciar ni el carro, ni la bicicleta, ni la mujer que tiene, ni el marido que tiene. Dicho, para los de al lado. ¿Me estoy dando a entender, amado? Amar a mi prójimo significa que no me lo voy a hartar. ¿Estamos claros? Eso significa amar a mi prójimo. No es que yo amo a Dios y vivo como yo quiero. Eso no es amar a mi prójimo. Amar a mi prójimo es que si yo lo he ofendido, yo voy a ir a decir, hermano, perdóneme, yo te ofendí. ¿Me explico? Amar a mi prójimo es que yo voy a buscar mantener la paz con mi hermano. ¿Se entiende lo que estamos hablando, hermano? Todo eso tiene que ver con amar a mi prójimo como a mí mismo, que yo no le voy a hacer a los demás lo que no quiero que me hagan a mí. Y así podemos ir sacando un montón de los demás mandamientos que tienen que ver con el trato entre unos a otros. Amar a mi prójimo significa que si tiene hambre y yo tengo que darle, no le voy a decir que Dios te bendiga y que te vaya bien. Eso no es amar a mi prójimo, dice Santiago. Eso no es amar a mi prójimo, dice Primera de Juan. ¿Sí? Pudiéndolo vestir o pudiéndolo alimentar. Y solo le digo que Dios te bendiga y que te vaya bien. Eso no es amar a mi prójimo. Amar a mi prójimo es mostrarle misericordia, que si yo puedo alimentarlo, yo lo voy a alimentar. Que si yo puedo vestirlo, yo lo voy a vestir. Amar a mi prójimo es todos esos y muchos otros mandamientos que aparecen en las Escrituras, que no son para salvar a nadie, nunca fueron para salvar a nadie, sino para que ahora aquellos que por gracia hemos sido salvos, oigan, aprendamos a crecer conforme al carácter de Cristo. ¿Se entiende? La ley de Cristo tiene que ver con el amor, amar su palabra y obedecer sus mandamientos. No, pero ahora resulta de que todo lo espiritualizamos. No, suficiente la ley que Dios ha puesto en mi mente, en mi corazón, pero si no la conozco. Santiago claramente dijo, oigan, Santiago dijo que la fe se demuestra a través de ¿qué? A través de las obras. Demuéstrame tu fe y yo te demuestro mis obras. Porque una fe sin obras, dijo Santiago, es muerta, está muerta, literalmente. Sí, mucho evangélico dice, yo ya no necesito la ley, porque tienen el mal concepto o la mala interpretación, que creen que la ley es para salvar. No, la ley nunca fue dada para salvar a nadie, mas la ley siempre ha sido para que aprendamos a dar a conocer la fe viva y verdadera que decimos tener. Porque una fe viva no solo está en la mente, se demuestra a través de las obras, o sea, el amor a mi prójimo. ¿Estamos de acuerdo? Y que por cierto, el amor a mi prójimo o una fe viva y verdadera se demuestra a través de sus obras, y que por cierto dije, el máximo becerro o la máxima idolatría de un mundo evangélico que surgió allá por 1500 y en adelante con don Martín Lutero. Oiga bien, este señor, que es el padre en la fe de todo un movimiento mal llamado reformado y mal llamado protestante, que no son otra cosa más que discípulos del romanismo y fieles servidores de Martín Lutero, estos movimientos decían que la fe solamente es sola, la fe sola creían ellos. La fe sola, ellos tienen el término, la fe sola. Sí, pero disculpe, la fe no va sola. La fe va acompañada, para darla a conocer, va acompañada de las obras. Y este señor llamado Martín Lutero, un romano católico de hueso colorado, que él nunca quiso salir de Roma y no salió de Roma, él quiso reformar al catolicismo, mas no lo reformó, mas murió siendo católico. Él nunca salió de ahí, terminó bautizando niños y terminó siguiendo la misma lectura de todos ellos sin problema alguno. Este señor quiso eliminar la carta de Santiago porque contradecía lo que él creía,
¿Por qué? Porque la fe sola cree todo este movimiento herético, por cierto, romano, ¿sí? Mas la Biblia demuestra que la fe va acompañada de obras, no para salvarse, sino para dar a conocer que si en verdad es viva o no la fe que nosotros decimos tener. ¿Se entiende de lo que estoy hablando, man? ¿Sí? Entonces, oiga bien, Jesús cuando está hablando acerca del yugo, Jesús está hablando acerca de sus mandamientos. Miren, ahora, veamos otra traducción, la Nueva Traducción Viviente, dice así, Jesús, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. ¿Cuáles cargas pesadas? Las que los fariseos imponían sobre los demás, mas ellos no la levantaban ni con un dedo. ¿Se entiende? Lo que Jesús dijo allá en Mateo capítulo 23. Por eso Jesús dice, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. ¿A qué se está refiriendo Jesús? A los mandamientos, ¿sí? De la ley escrita, que con esos mandamientos de la ley escrita, que es el yugo, está botando la carga pesada, o sea, la ley oral de los judaizantes o de los religiosos de aquel entonces. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Sí. Entonces, volvamos a lo que estamos viendo. Observe. Entonces, cuando Pablo o la escritura misma habla y dice hacer hacedores de la ley o llevar el yugo de la ley, tiene que ver precisamente con identificarnos con Dios y con su palabra. Jesús lo dijo bien claro en Juan capítulo 14. Acompáñenme Juan 14, por favor. Juan en su capítulo 14, Jesús lo dijo de esta manera. 14:21. Jesús lo dice así. Mire, el que tiene mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Cualquier campeón podrá decir, amarás a tu prójimo como a ti mismo y a tu prójimo, perdón, a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Solo dos, dijo Jesús. Es que hay que entender, Jesús resumió todos esos 600 mandamientos escritos, lo resumió en dos, porque de esos dos, mana, dijo, o emana los demás mandamientos y los profetas. Por eso Jesús dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Cuáles mandamientos? Vámonos a Mateo 22 otra vez entonces. Mateo 22. Jesús lo dijo de esta manera. Capítulo 22 de Mateo. En su verso 34 en adelante. ¿Cuál es el mandamiento? Aparte de amarse los unos a los otros, porque es el espíritu de la ley. Eso está en la ley allá. ¿Sí? Jesús está dando dos mandamientos en Mateo 22, 34 al 40. Dice así. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Mire, solo preguntó por uno, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Qué bueno, qué bello, qué hermoso, qué lindo, dijo aquel. Pero en el 39, y el segundo le dijo, ahí ya no le gustó a estos fariseos. Y el segundo es parecido, semejante. ¿Y cuál es el segundo parecido? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cualquiera puede decir, ya ves que son esos dos mandamientos de Jesús. Ya ves, solo dos. Siga leyendo, por favor, no solo haga el texto fuera del contexto. 40. De estos dos mandamientos depende. ¿Qué dice en su escritura?
Toda la ley. En la ley están los 613 mandamientos. ¿Sí? Y los profetas, o sea, el mensaje de los profetas, de lo que vienen hablando. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Entonces, cuando Jesús está hablando de llevar mi yugo o ser hacedores de la ley, es lo mismo que llevar el yugo, porque llevar el yugo de Jesús o comprometerse con Jesús y sus mandamientos o su palabra, sí, o la palabra del Padre o la palabra que el Padre le dio al Hijo, tiene que ver con obedecer las instrucciones de su palabra, de su Torah. ¿Sí? Pero cuando el yugo no es aplicado correctamente, se convierte en un legalismo, que es lo que los fariseos, los saduceos y los religiosos hicieron. ¿Sí? Lo cual arruina y destruye a una persona. Cuando los mandamientos de la ley se malinterpretaron en mandamientos de hombre, lo que causó fue destrucción para con el ser humano. Igual lo mismo que hizo Adán. ¿Se acuerdan de Adán? Dios o el Señor le dice a Adán, de todo lo que está en el huerto podés comer, menos de ese árbol que está ahí, del bien y del mal. Menos de ese podés comer. Esa fue la instrucción. Pero viene Adán y le quiso ayudar a Dios, ¿se acuerdan? Y le dijo a su esposa, dice Dios que no comamos, que comamos de todo lo que está acá, pero no comas de ese que está ahí, ni lo toques. Adán le agregó, o le quiso ayudar a Dios, y eso fue un problema, que por esa razón, en vez de causarle bien, lo que hizo fue provocar lo que es en sí al enemigo, para que el enemigo fuera y tentara a Eva directamente. Porque en vez de ser ayuda, lo que él hizo fue destrucción. Y de ahí es que entró el problema de la muerte a través del pecado. Por eso Jesús dice en Mateo 11, 28 al 30, ya lo vimos, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Por eso su interpretación era la correcta, la posible y la mejor. Por eso dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, es fácil de obedecer los mandamientos que les estoy dando. Y es fácil comprometerse con ellos porque son mandamientos de vida que ahora se nos ha dado a aquellos que por gracia hemos sido salvos. Los mandamientos no son para salvar a nadie ni van a salvar a nadie, pero son para que aprendamos a vivir conforme a la voluntad divina y aprendamos a crecer conforme al carácter que Dios demanda de nuestras vidas. Si no, ¿cómo vamos a crecer conforme al carácter si no entendemos cómo caminar de acuerdo a la voluntad divina? Y para comprender cómo es caminar de acuerdo a la voluntad divina, hay que conocer su palabra, sus mandamientos. ¿Sí? Observe, los mandamientos divinos precisamente, o el yugo de nuestro Señor, no tenía la intención de lograr la salvación por una obediencia mecánica a los mandamientos precisamente, sino, oiga bien, son el resultado del amor a la obediencia que viene por haber sido salvo. Eso es obedecer los mandamientos divinos. O sea, los mandamientos divinos se obedecen por amor, para aprender a amar a nuestro Señor. ¿Sí? Por eso que Pablo allá en Romanos dice que el mandamiento es bueno, agradable y santifica. Romanos 7, Pablo lo dice de esta manera. Acompáñenme, por favor. Romanos en su capítulo 7, Pablo dice acerca del mandamiento. Mandamiento que es sacado de los mandamientos divinos. Mateo 7, Romanos 7, dije Mateo, es Romanos, perdón. Romanos capítulo 7, verso 13 dice así. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, dice Pablo, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Cuál mandamiento? El que dice en el verso 12. De manera que la ley a la verdad es santa. ¿Cuál ley? La ley escrita, no la ley oral. ¿Se entiende lo que estamos hablando? La ley escrita, la ley divina de parte de Dios para con Moisés, dada para con el pueblo, esa es santa.
Porque es de Dios, no es del hombre. Pero por no entender lo que es la ley oral, muchos han malinterpretado la ley divina. Y un pueblo que elimina la ley divina no tiene el Espíritu Santo, sino el espíritu del anticristo. Claramente, solo los que tienen el espíritu del anticristo rechazan la ley divina, porque no entienden lo que es así la ley oral. Por eso rogamos a Dios, suplicamos a Dios que le abra el entendimiento a muchos hermanos, demasiados hermanos que por solo venir copiando o repitiendo una interpretación caótica y errada, romanizada y antibíblica, no han podido, o mejor dicho, no se le han podido abrir los ojos del entendimiento, y por eso malinterpretan la ley divina con la ley oral, que tiene que ver con mandamientos de hombres. Dios les ayude a nuestros hermanos y saque a los que son de Dios de esos lugares. Los que son de Dios van a salir de esos lugares, pero los que no son de Dios no. Dios nos ayude. Y Dios ayude a cada uno de aquellos que anhelan conocer la verdad y que no están casados con una denominación, sino con Dios y su palabra. Ese es amor a la palabra. Pero muchos aman más su denominación, su reputación, su finanza, su estabilidad económica, menos a Dios y su palabra. Porque muchos, conociendo la verdad, prefieren seguir engañados y engañando a muchos. Porque su estabilidad aman más que la palabra. Dios tenga misericordia y le dé valor y el coraje necesario a esa gente para que salga de esos sistemas dogmáticos. ¿Sí? Observe. Esta ley precisamente, de la cual Pablo está hablando acá, de manera que la ley a la verdad es santa. Y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Cuál mandamiento? Uno de los que está aquí reflejado, que tiene que ver con los 613 mandamientos de la ley divina. ¿Cuál mandamiento? No codiciarás. Aquí dice 7:7 de Romanos. Vea a cuál mandamiento se está refiriendo Pablo, que fue sacado de la ley santa. 7:7 de Romanos dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Es pecado la ley? ¿O la ley es una maldición? ¿Qué dice el apóstol Pablo? En ninguna manera. Pablo no se va a contradecir con lo que dice en Romanos, con lo que dice en Gálatas. ¿Pero qué? ¿Por qué muchos han malinterpretado a Gálatas? Porque no entienden que muchos de los términos que Pablo está utilizando en Gálatas se refieren a la ley oral, no a la ley escrita. Pablo no se va a contradecir. Los que nos vamos a contradecir somos nosotros cuando solo repetimos enseñanzas o tradiciones o interpretaciones de una línea romana católica, menos bíblica. Y eso ha sido el problema de muchos de nuestros predicadores y pastores y muchas de nuestras denominaciones, que en vez de enseñar correctamente, han repetido un gran error. ¿Por qué? Pablo no se va a contradecir. Porque Pablo claramente está diciendo, ¿la ley es pecado o la ley es una maldición? De ninguna manera. En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley, o ley, la ley escrita, no dijera, no codiciarás. ¿De dónde sacó Pablo este mandamiento? De la ley escrita, por favor. ¿Sí? Ese mandamiento precisamente, Pablo se está refiriendo, que sale precisamente de la ley. A eso está refiriendo Pablo, que dice, de manera que la ley y la verdad es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Cuál mandamiento? El mandamiento que dice, no codiciarás. Porque mientras yo, usted, o mientras nosotros no respondemos en obediencia al pecado de codiciar, estamos bien delante de Dios. Pero cuando respondemos
en obediencia al pecado de codiciar, entonces caemos en problemas delante de Dios. Y la ley se comprueba que es santa, que el mandamiento es justo, santo y bueno. O sea, no miente. ¿Se entiende lo que estamos hablando, mis queridos? Sí. Es por eso claramente que esta ley a la cual Pablo se está refiriendo no tiene nada que ver con la ley oral, o sea, los mandamientos rabínicos, sino que tiene que ver acá con la ley escrita directamente. Por eso que Pablo no se va a contradecir. Por esa razón, también en primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 8, vuelve a decir Pablo estas palabras. Acompáñeme, por favor, primera Timoteo 1, 8. ¿Sí? Observe cuando se escribió Romanos. Romanos se escribe entre el año 56 al 58 después de Cristo. Y cuando se escribió Gálatas, la carta de Pablo a los Gálatas se escribe entre el año 49 al 55. O sea, Gálatas se escribe antes y Romanos después. Pablo no va a estar diciendo en Gálatas la ley es maldición y después en Romanos va a estar diciendo en ninguna manera. Pablo no se va a contradecir en sus escritos, por favor. Para ello hay que entender los términos que está utilizando en Gálatas y a qué se refería obedecer las obras de la ley por la cual caían bajo maldición. Se refería a obedecer a los mandamientos orales creados por los hombres, no a la ley divina. Porque él no se va a contradecir, porque años después está diciendo la ley es buena. Lo dice en Romanos. Y lo dice también en Timoteo. Vámonos a primera carta de Pablo a Timoteo. ¿Cuándo se escribe Timoteo? Primera Timoteo se escribe entre el año 62 al 64. Y Pablo hace este comentario y dice, sí, capítulo 1, verso 8 de primera carta de Pablo a Timoteo, dice, sí, pero sabemos que la ley es buena. Aquí se está refiriendo a la ley divina, a la ley escrita. Sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Se entiende? Ahora siga leyendo el verso 8. Verso 9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. O sea, la ley acá tiene que ver con el sistema de hacer justicia. ¿Me explico? Por eso dice, no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, o sea, los inmorales, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, para cuantos se opongan a la sana doctrina, a la sana enseñanza. Para ellos fue dada la ley. ¿Y en qué consiste la ley? Acá, la aplicación de la ley en cuanto a justicia se refiere, en ejercer una justicia para muerte. Claramente, todo el que practica este tipo de pecado, Pablo lo dijo, la paga del pecado es, y aquí está resumido lo que Pablo dijo allá, y aquí está expresado de una forma amplia. En Romanos 6:23 claramente dijo, porque la paga del pecado es muerte. Se le aplica la justicia divina, que es la ley, por medio de la ley es muerte. A eso se está refiriendo. La ley no es dada para el justo, para el que camina rectamente, sino para los que hacen lo malo, porque la paga del pecado es, está clara. Ahora, observa lo que dice el verso 9, perdón. ¿Sí? Para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Ahora leamos el verso 8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Y cómo es usarla legítimamente? Verso 11, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado, dice el apóstol escritor. Entonces, Pablo no se va a contradecir en cuanto a los términos que está utilizando. Las diferentes escuelas de interpretación dogmáticas o denominacionales
son las que han pervertido estos pasajes y han mal enseñado a cuánto hermano y cuánta iglesia que no lee, no estudia y no profundiza. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Y como la mayoría de gente tiene tiempo más para su trabajo, menos para leer Biblia, fácilmente los engañan. Y como la mayoría de evangélicos tiene tiempo más para pasar con su familia, más para estudiar la Biblia, fácilmente se los engañan. Y como la mayoría de evangélicos tiene más tiempo para pasar con el celular, chambreando, ¿sí? Entreteniéndose, fácilmente los engañan. Justamente ahora estábamos hablando con nuestros hermanos. Estamos en una era en donde Dios en su misericordia nos está dando y nos sigue dando mucho y demasiado conocimiento, pero es lo que menos quiere la iglesia evangélica. Y de eso nos va a pedir cuenta el Señor, porque generaciones pasadas no tienen lo que usted y yo ahora tenemos, mucho o demasiado conocimiento. Y claramente muchos pueblos caen en la idolatría, caen en la mentira, caen en el error por la falta de... La escritura no miente, Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó, y no porque no hubiera. Su pueblo mismo lo desechó. Vea cuántos se meten a la clase de discipulado que el pastor le está dando. Y que es domingo en la mañana, donde muchos amanecen roncando. No todos, pero muchos. Demasiado trabajo, hermano. Yo sé, pero cuando se trata de las cosas del Señor hay que esforzarnos un poquito más. Digo esto porque muchos pasamos en vigilia. A veces viernes, sábado y amanecemos domingo. Vamos para el culto a las 8 de la mañana. Después otra actividad en la tarde y después, si es posible, vigilia en noche. Vamos a vigilia. Sí, o sea, muchas veces no hay descanso, pero no lo hacemos para ganar algo, ningún favor de Dios, ni nada por el estilo, porque nos encanta y nos gusta. ¿Me estoy explicando, hermano? Pero muchos después de un sábado amanecen dormidos y ya no quieren esforzarse. Pregúntale al pastor cuántos vienen los que a la clase del discipulado del domingo. Cuando los predicadores o predicadoras deberían de estar aquí obligatoriamente. Cuando los que cantan deberían de ser obligatorios estar aquí en esa clase. Cuando los que sirven en el ministerio en cualquier área deberían de estar obligatoriamente ahí. No necesita que el pastor le esté diciendo, deberían de esforzarse para aprender, conocer y para poder enseñar algo. Vean las iglesias allá en San Salvador. Culto a las 7 de la mañana, termina a las 9. Culto a las 9, termina a las 11. Culto a las 11 y termina a las 1. Pero en medio de todos esos cultos hay clases de discipulado en otras escuelas, en esas denominaciones, para que la gente no tenga excusa. Pero como nos gusta lo más fácil y nos gusta vivir en ignorancia, fácilmente nos engaña y fácilmente nos exponemos al error, a la mentira y a cuánta basura que aparece en el celular. ¿Aló? Dios nos ayude, ¿verdad? Entonces Pablo no se va a estar contradiciendo en lo que está diciendo tanto en Gálatas como en Romanos, como en Timoteo y muchos otros pasajes. No se va a contradecir, por favor. Los que han contradecido los términos y los que han malinterpretado estos términos han sido las escuelas dogmáticas, las escuelas fieles discípulos del romanismo y no de la palabra. Y los que se oponen a la ley divina o la ley escrita son los que tienen el espíritu del anticristo, que quede claro. ¿Sí? Porque a eso se refiere a Jesús cuando dice allá en Mateo 24:14, si no me equivoco, si no corríjame por favor, cuando dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. 12, gracias pastor, 24:12 de Mateo. El término maldad en el original significa hombres o mujeres, hombres y mujeres o personas que pisotean. Exacto.
que pisotean la ley o que violan la ley. Entonces, traduzcamos el lenguaje más sencillo. Por haberse multiplicado los hombres o las mujeres que pisotean o violan la ley, el amor de muchos se enfriará. Eso dice en el idioma original, en el griego. ¿Lo estoy explicando más? Y solo los que son o los que tienen el espíritu del anticristo se oponen a lo que es a la ley divina. Son hacedores de maldad, violadores de la ley divina, porque no entienden muchas veces la diferencia en cuanto a la ley escrita con la ley oral. Y hacen una sola mezcla y malinterpretan y confunden a la gente. Engañados, siendo engañados. Cuando Pablo está hablando claramente de estos términos, de que en cuanto a la ley es justa, está hablando de la Torah, de la ley escrita, santa y buena, y es espiritual. El problema, dice Pablo, que yo soy carnal. Por ser carnal no tenemos compatibilidad con la ley espiritual o la ley escrita que tiene que ver con el carácter divino de Dios. Es espiritual. Entonces, para que nosotros podamos tener compatibilidad con la ley escrita, la ley divina, tendríamos que haber nacido de nuevo. Si no hemos nacido de nuevo, la vamos a aborrecer como tal, como un montón de denominaciones ahora en día, porque no tienen el Espíritu Santo. Tienen conocimiento, pero un conocimiento de acuerdo a una línea romana, no bíblica. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, por esa misma razón, cuando leemos estos términos que Pablo está utilizando, tiene todo y mucho que ver precisamente con la ley escrita. Entonces, para entenderla o para que tengamos familiaridad con la ley escrita, tendríamos que haber nacido. ¿Sí? Porque cuando tenemos el Espíritu Santo, somos espirituales por naturaleza y así podremos hacer por naturaleza lo que quiere Dios que hagamos: amar su palabra y obedecerla por amor. ¿Me explico? Jesús entonces vino para romper el yugo, oiga bien, el yugo del poder del pecado y no para romper el yugo de la ley divina. ¿Sí? Por eso, cuando dice la Escritura, ya no estamos bajo la ley, significa, ya no estamos bajo mandamientos u ordenanzas de hombres, que tiene que ver con dogmas o mandamientos de hombres. Eso era el legalismo. Eso era lo que imponían los religiosos, los judaizantes, tradiciones de los ancianos, no la ley divina. ¿Sí? Eso es estar bajo la ley. Ahora, ¿qué es estar bajo la gracia? Estar bajo la gracia es estar bajo la obediencia por amor a los mandamientos divinos. Eso es estar bajo gracia. ¿Cómo? Más fuerte, no lo escuché. Aleluyita. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Porque la ley o la Torah no fue dada para traer salvación a los pecadores, sino para mostrarles el camino a la salvación o apuntarles a Cristo. Por eso Romanos capítulo 10, verso 4, ¿qué dice? Vámonos a Romanos. Este término, este pasaje es muy mal interpretado también. 10:4 de Romanos, ¿qué dice la Escritura? Dice así: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué significa el fin de la ley? Muchos lo interpretan y dicen, ya ves, ya se terminó allí. No está diciendo eso el idioma original. ¿Qué dice, pastor? Ahí está. Porque el cumplimiento de la ley, ¿a dónde se dio? En Cristo. Pero también dice el fin, porque el fin de la ley o el cumplimiento o el propósito de la ley es llevarnos a Cristo. ¿Se entiende lo que estamos hablando? La ley nunca fue dada para salvar a nadie y nunca va a salvar a nadie, pero la ley sí nos apunta a quién nos puede salvar, y es el Cristo nuestro Señor, el Mesías prometido. ¿Sí? El por qué esta salvación que es de parte de Dios estaba prometida o anunciada en la Torah. La Torah o la ley divina, oiga bien, nos impulsa
a ir a conocer esa salvación y nos lleva a esa salvación y nos presenta quien nos salva y luego nos dice cómo es el estilo de vida que tenemos que tener o experimentar cuando hemos sido salvos por gracia, por su favor divino, favor inmerecido para usted y para mí. ¿El por qué? No hay que guardar la ley o la Torá para ser salvo o para comprar la salvación, no, sino para recibir el regalo de Dios que tiene que ver con sus bondades, con su misericordia y su favor, ya que la salvación la ha prometido, oiga bien, a los que le aman. La ley venía anunciando que la ley es para los que la salvación es para los que le aman. Venía anunciándola y la hemos recibido en Cristo nuestro Señor. Salmo 119, verso 174 dice así. Voy corriendo porque el tiempo ya nos avanzó y usted tiene que ir a ver la novela. No. Ah, vaya, démosle pues. Oye, sí, démosle. Okay. Gracias, pastor. Ya me dio permiso el pastor. 119 de los Salmos, verso 174 dice así. Eso. He deseado tu salvación, oh Eterno, y tu ley es mi delicia. O sea, la ley misma estaba anunciando que la salvación venía de Dios. Y Dios nos la dio a través de un solo medio, Jesucristo nuestro Señor. ¿Estamos claros? ¿Sí? La salvación no viene por una obediencia legalista a mandamientos de hombres. Esa es la ley oral. Mucho menos viene a una obediencia rigurosa a la ley escrita. Tampoco viene por eso. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? La salvación prácticamente viene por confiar en Dios a través de la obra redentora de Cristo nuestro Señor. Es por eso, oiga bien, la Biblia habla de la fe de Jesús. Sí, vámonos a Gálatas 2:16. Mire, a través de esta obra es que viene la salvación. Mire que Dios nos ha dado la salvación. Gálatas 2:16. Dice así la escritura. Voy terminando ya casi. 2:16 de Gálatas. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Mire, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo. No dice por la fe en Jesucristo. También va de por medio. Pero aquí está diciendo por la fe de Jesucristo. Sí, ahí está. Y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Qué está diciendo el apóstol escritor? Oiga, mire, cuando la Biblia dice por la fe de Jesús, está hablando de la obediencia, oiga bien, que Jesús mostró en obedecer precisamente al Padre en cuanto a su mandato. ¿Me estoy dando a entender? Y cuando dice la obra de la ley, no tiene nada que ver con la obediencia a la ley divina, sino, oiga bien, esa obra de la ley tiene que ver justamente con mandamientos de hombre, que nadie puede justificarse a través de ellos, sino ¿cómo nos justificamos delante de Dios? Por la fe de Jesucristo. ¿Cómo sí? Es que por la obediencia de Jesucristo es que vino la salvación a nosotros. Dicho de otra manera, por los méritos de Jesús nuestro Señor, por las obras de Jesús nuestro Señor, es que Dios nos ha dado inmerecidamente esa salvación tan bella, tan grande y tan maravillosa para ustedes y para mí. ¿Lo cree usted eso? Aleluya. Aleluya. Por eso obedecer los mandamientos es una cosa. Obedecer las obras de la ley es otra cosa distinta. ¿Sí? Obedecer los mandamientos es por amor a los mandamientos divinos. Pero obedecer las obras de la ley ya tiene que ver con obedecer mandamientos de hombres, lo cual no tiene nada que ver para nosotros. ¿Sí? Volviendo a Gálatas 2:16, la fe de Jesús, oiga, tiene que ver con que Jesús está absolutamente confinado, que al terminar
la obra que el Padre le había encomendado, el Padre haría todo lo que él había prometido en Jesús y a través de Jesús, que lo levantaría de entre los muertos y causaría la salvación a todo Israel como a todo el mundo, sí, que creyera en él. Y esa fe en la que Dios había prometido desde el tiempo antiguo, que la cumplió en Jesús nuestro Señor. Por eso la fe de Jesucristo no tiene nada que ver con la fe, o sea, no es igual a la fe en Jesucristo, sino, oigan bien, la fe de Jesús es la que nos trae justificación, ¿sí? Santificación, obediencia a lo que es a su palabra y es la que nos llena de su amor para obedecer sus mandamientos. Porque es imposible justificarnos a nosotros mismos, oiga bien, solo con obedecer la palabra de Dios. Es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque por esa causa precisamente, oiga bien, por esa misma causa, o por la causa de nuestro hombre de pecado, o como Pablo dijo, por causa de la ley del pecado, o sea, qué inclinación que tenemos a lo malo. Y también porque no era el propósito de la ley. Por esa misma razón, poner, la observancia de la ley como medio de salvación se transforma en obra de la ley. Y eso nos coloca bajo la ley en la cual no hay justificación. Porque la promesa de la justificación está manifestada o anunciada en la ley. Pues esto es parte de lo que la ley estaba anunciándola y la podemos recibir como un don de parte de Dios a través de Jesucristo su Hijo. Por eso el fin de la ley es Cristo. El propósito de la ley es llevarnos a Cristo. ¿Sí? Todo eso tenía que ver lo que venía anunciando la ley. Y esta justicia de la cual estamos hablando, prometida o anunciada en la Torá, o sea, en la ley escrita, fue certificada por la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Por qué lo decimos así? Porque Pablo dijo en 1 Corintios 15:51 en adelante de esta manera. 1 Corintios 15:51 en adelante, Pablo dice aquí, es que os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita. ¿A dónde estaba escrita? En la ley y en los profetas. Sórbida en la muerte, en victoria. ¿Qué significa sórbida? Devorada, destruida o matada. Lo dice los profetas, Oseas, y fue mostrada en la ley también. ¿A dónde? Cuando se terminaba el Yom Kippur, se realizaba un evento conocido como comerse los panes de la purificación para dar o mostrar en una forma simbólica este suceso. No me voy a meter ahí porque es muy amplio, por eso lo termino hasta acá. Entonces la ley misma lo viene anunciando y Pablo lo tiene escrito que claramente la justificación la viene anunciando la ley y se cumple a través de Jesús nuestro Señor. Por la fe de Jesús, el Padre derrama su gracia o sus favores inmerecidos para con nosotros. Porque la obediencia a la ley es la obra de la ley. Oiga bien, la obediencia a la ley no es la obra de la ley, ni nos coloca bajo la ley, sino más bien nos mueve a la fe por sus promesas que fueron reveladas en Jesús. A eso se refiere la obediencia a la ley divina. ¿Sí? No tiene que ver para salvación. Una vez que ya somos justificados a través de la fe puesta en Jesús, en los méritos de Jesús nuestro Señor, o en las obras de Jesús nuestro Señor, a través de la fe, la santidad será
Oye bien, será nuestra visión y seremos responsables con cada uno de los mandamientos dados a través de la ley. Ya que la santidad es amor a Dios y hacer lo que Él le agrada. Y lo que le agrada a Dios no está en lo que yo pienso, está en lo que está escrito. En el porqué de la necesidad de poder comprender y entender estos términos. Sí, que es el yugo de la ley o que es ser hacedores de la ley. No tiene nada que ver con estar bajo la ley, mucho menos con las obras de la ley. Esto sí es positivo y tiene que ver con lo que Jesús nos enseñó y nos encomendó. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Señor ha hablado o enseñado a través de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por toda su bondad y por su misericordia. Precioso, eterno, soberano Rey de gloria, gracias por todas sus bondades y sus maravillas. Señor Dios Todopoderoso, gracias, porque usted es bueno y ha sido bueno y siempre será bueno. Gracias. Rogamos que abra los ojos del entendimiento a los que son suyos y tienen el Espíritu Santo. Obre conforme el poder de su palabra, intervenga de una forma extraordinaria. Padre, en el nombre de Jesús se lo pedimos y oramos a Dios, oramos a usted, Padre, por la sanidad y liberación prácticamente en la hermana Jenny Villegas, por liberación en su vida. Obra una forma maravillosa y una intervención poderosa. Y oramos por nuestro hermano Kevin Moreno, por sanidad en sus riñones, Padre, en el nombre de Jesús. Opere una obra maravillosa. Opere, oh Dios, en la presión de nuestra hermana también, una forma extraordinaria. Y nivele esa presión, Padre, por la palabra, en el nombre de Jesús. Estabilice esa presión, oh Dios, de acuerdo al poder de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, se lo pedimos en esta noche. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Dejo a nuestro pastor con ustedes. Aleluya. Aleluya. Marta, gloria al Señor.